en el desierto. Cabezas que de momento no ha resuelto nadie. No puedo, es muy raro. Bienvenida a mi mundo. La resolución de este misterio tendrá consecuencias enormes para todos nosotros. El misterio es por qué las reglas y pautas matemáticas parecen permearlo todo en el mundo que nos rodea. De hecho, muchas personas han descrito las matemáticas como el lenguaje subyacente del universo. ¿Pero cómo llegaron ahí? Es una pregunta que provoca polémica después de miles de años. No nos ponemos de acuerdo en qué son las matemáticas o de dónde vienen. ¿Es algo inventado como el lenguaje? ¿O es algo que simplemente hemos descubierto? Las hemos descubierto. Inventadas. Ambas. No tengo ni idea. ¡Dios mío! ¿Por qué tiene importancia? Las matemáticas sustentan el entramado del mundo moderno, desde los ordenadores y los teléfonos móviles hasta la comprensión de la biología humana y nuestro lugar en el universo. Me llamo Hannah Fry y soy matemática. En esta serie exploraremos los intentos de los grandes pensadores de la historia por explicar el origen del extraordinario poder de las matemáticas. ¿Has estropeado la ecuación? Veremos cómo en la antigüedad se creía que las matemáticas eran un regalo de los dioses. Cómo en los siglos XVII y XVIII inventamos nuevos sistemas matemáticos y los utilizamos para crear las revoluciones científica e industrial. Veremos cómo en los siglos XX y XXI surgen las teorías nuevas y radicales que nos obligan a cuestionar de nuevo todo lo que creíamos saber sobre las matemáticas y el universo. Se debería esperar lo inesperado. ¿Por qué la realidad ahí abajo debe parecerse a la realidad aquí arriba? Hoy averiguaremos cómo los científicos victorianos penetraron en un mundo de fuerzas y partículas invisibles gracias a las matemáticas. No podía ser una coincidencia. Os mostraré por qué el concepto de infinito rompió las normas sobre el origen de las matemáticas. El infinito me atormenta. ¿Es real el infinito? No puedo contestar a esa pregunta. Números mágicos. El misterioso mundo de las matemáticas. Horizontes ampliados. Nuestro mundo se rige por reglas científicas. Pero la ciencia no funcionaría si no fuera por otra serie de reglas más profundas, las matemáticas. Predice el movimiento de los planetas y el flujo y reflujo de las mareas. Si observamos cualquier cosa, veremos las matemáticas detrás de ello. Si las matemáticas conforman el lenguaje del universo, ¿de dónde proceden los números? Antes de saber que 1 más 1 es igual a 2, la idea del 1 y el 2 ya existía. La naturaleza de la unidad y la dualidad ya estaba ahí. El concepto numérico es algo universal. En todo el mundo, en todos los idiomas, se entiende el significado de 1 y 2. Esto suscita una pregunta fascinante. ¿Llevamos las matemáticas en la cabeza? ¿Es algo que hemos inventado? ¿Un lenguaje que usamos para describir el universo? ¿O es una realidad física externa? Algo que existe totalmente al margen de los humanos. ¿Algo que está ahí esperando que lo descubramos? En la antigüedad nos fascinaba el poder de las matemáticas. Se consideraba que era un regalo divino, puro y completo. Pero las matemáticas evolucionaron con los siglos. No estaban completas, claro. Se inventaron nuevas áreas y técnicas. Cuanto más se exploraba la ciencia, más evidente se hizo que no podíamos confiar en los experimentos. Necesitábamos una teoría y una descripción matemática para lograr entender el mundo que nos rodea.
Si sometemos al rigor de la experimentación lo que al principio nos parece obvio, muchas veces se diluye. Debemos hacer caso omiso de nuestra tendencia a confiar en la intuición. Los sentidos no nos guían siempre hasta la verdad. El filósofo griego Aristóteles cayó en esta trampa cuando afirmó que algo pesado cae más rápido que algo ligero. Le parecía a todas luces evidente y durante siglos nadie lo rebatió. A primera vista, pensar que los objetos pesados caen más rápido que los ligeros puede parecer una idea sensata. Porque si los dejas caer desde la misma altura, un martillo cae antes. Pero un científico y matemático del siglo XVI, Galileo Galilei, tenía otra explicación. Creía que Aristóteles había obviado algo fundamental. Lo increíble no es que Aristóteles se equivocara, sino que su tópico sobre el movimiento perdurara casi 2000 años sin oposición. ¿Cómo es posible que perdurara tanto una idea errónea? Hay varias razones. Vemos que el martillo llega al suelo antes que la pluma. La clave está en la resistencia al aire, claro. Galileo argumentó que si se dejara caer en un vacío, tocarían tierra al mismo tiempo. Para formular dicha teoría, Galileo imaginó un vacío en el que no existiera la resistencia al aire y creó una serie de leyes que describían el movimiento de los objetos al caer. Invalidaron por completo las ideas de Aristóteles. Más de 300 años después de la predicción de Galileo, el astronauta David Scott del Apolo 15 puso a prueba la teoría. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mr. Galileo was correct. En la Luna, sin resistencia al aire, el martillo y la pluma tocan la superficie lunar al mismo tiempo. No basta por sí misma la descripción física del mundo. Tiene que ir acompañada de las matemáticas para poder descubrir la naturaleza de la realidad. Galileo estaba impresionado, y con razón, por el poder de las matemáticas para explicar y describir los hechos que sucedían, para articular los patrones a los que puede acceder la mente humana. Parece casi milagroso que unos símbolos en un papel puedan hacer eso. En ese sentido, podríamos pensar que las matemáticas son el lenguaje de la realidad. Galileo afirmó que el mundo era un gran libro escrito en el lenguaje de las matemáticas. Creo que lo cierto es que el mundo es absolutamente matemático. Y lo estamos descubriendo poco a poco. Intuyó que, por medio de las matemáticas, podía penetrar en las cosas que querían que fueran inevitables. Las matemáticas le dieron la certeza de que las cosas eran inevitables. Fue el primero en comprender que necesitaba las matemáticas para explicar los fenómenos. Las teorías de Galileo, adelantadas a su tiempo, suscitaron tantas preguntas como respuestas. Parecía haber una especie de fuerza que atraía los objetos hacia el suelo. Pero seguía siendo un misterio qué fuerza era o cómo funcionaba. El misterio lo resolvió el genio de un inglés del siglo XVII. Se llamaba Isaac Newton. Me dirijo al norte de Gales y voy a hacer algo que no me atrae mucho. Mi director buscaba algo divertido para ilustrar la gravedad.
Tuvo la brillante idea de lanzarme por la tirolina más veloz del mundo, con la cabeza por delante. No estuve en esa reunión. Debí haber estado. La misma fuerza que hizo caer la manzana de Newton me impulsará a mí hacia una cantera. Nos vemos abajo. ¡Nos vemos abajo! Tranquila. ¿En dónde me he metido? Pero esto no es nada comparado con los experimentos que hizo Newton consigo mismo. Newton creía que la observación era el camino hacia la sabiduría. En vez de leer un libro sobre óptica, prefirió experimentar clavándose una aguja afilada en el ojo. No lo intentéis en casa. No aceptaba la palabra de los demás. Tenía que probar él mismo sus teorías. Pero cuando abordó ideas más grandiosas como la gravedad, solo las matemáticas podían ayudarle a hallar respuestas. Si lo pensamos, la gravedad es una bestia extraña. Crea esta fuerza de atracción invisible entre lo que me rodea y yo. Pero es tan débil que puedo superarla fácilmente moviendo los músculos. Newton quería hallar el modo de describir esta fuerza misteriosa. Primero lo hizo con palabras, pero más tarde redactó con una ecuación la ley de la gravedad. No dejéis que os engañe su sencillez. Es una fórmula con mucha contundencia. La utilizaré para calcular la fuerza que actuará sobre mí en la tirolina. Para entenderla, debemos saber qué representan todas las letras. Empecemos por la F, la fuerza. Newton dice que entre dos objetos cualesquiera del universo hay una fuerza de atracción. Esta fuerza depende de la masa de esos objetos. La M mayúscula es la masa de la Tierra. La M minúscula soy yo. La M minúscula es mi masa y se mide en kilogramos. Después está la G, la constante gravitacional, que Newton sabía que tenía que existir, aunque en este momento desconociera su tamaño. La R representa la distancia entre el centro de la Tierra y yo. En resumen, esta ecuación nos dice que cuanto mayor sea la masa de los objetos, los planetas, por ejemplo, mayor será la fuerza que actúa entre ellos. Cuanto más grande sea la distancia entre los objetos, cuanto mayor sea R, menor será la fuerza de gravedad. Según Newton, ¿cómo actuará sobre mí la fuerza de la gravedad? Si introducimos números en esta ecuación, calcularemos la fuerza que actuará sobre mí en el descenso. El resultado es 736. La unidad es newtons. Newton llegó a su famosa fórmula después de estudiar las medidas de los astrónomos de los siglos precedentes. Su ley de la gravedad no solo explicaba por qué se caen los objetos, predecía la posición de todas las lunas, planetas o cometas en el cosmos. Es una ecuación tremendamente poderosa. Fue la genialidad de Newton. Cuando tienes una ley matemática, puedes aplicarla a todo: manzanas, planetas y personas. Si calculas exactamente cuál será esa fuerza, puedes predecir cualquier tipo de fenómenos, como mi velocidad terminal durante el descenso. Hagamos la prueba. Cuando la fuerza de la gravedad atrae un objeto al suelo, alcanza una velocidad máxima conocida como velocidad terminal. Para poder hacer este cálculo, debemos tener en cuenta la gravedad, la resistencia y la fricción a lo largo del cable. Confío plenamente en Newton y en la tirolina más veloz del mundo. Según mis cálculos, mi velocidad terminal será de 145 kilómetros hora. No volveré a hablarle a este director.
¿Pero qué hago? 3, 2, 1... ¡Dios mío! Ha sido muy divertido. Tengo que comprobar la velocidad prevista. Advertencia. Antes de salir me colocaron peso en la parte de atrás para frenarme, porque había aumentado la fuerza del viento. No creo que haya llegado a los 145, pero veamos. Hay un punto álgido en el gráfico. Pone 30 segundos por kilómetro. ¿Cuánto es eso? Unos 120 kilómetros por hora. No está mal. Para ser un cálculo improvisado, no está mal. El poder de la ecuación de Newton era que podía explicar y predecirlo todo en el universo. Nos permitió pensar en la naturaleza como algo ordenado. No solo en la Tierra, en todo el cosmos. El gran avance de Newton consistió en atreverse a destrozar la idea de que las reglas en la Tierra son diferentes que las del cielo, de que la luna no se cae porque está hecha de material divino. Newton dijo, un momento, puede que todas las cosas obedezcan a las mismas leyes físicas. Sus leyes sobre la fuerza y el movimiento no se aplicaban únicamente a los reinos celestiales o al terrenal. Se aplicaban en todas partes. La idea era que esta simple serie de leyes regía toda la naturaleza. El hecho de poder formular ecuaciones y saber cómo impulsar un cohete y hacer que llegue a la luna y vuelva, ¡santo cielo! Son cosas que damos por sentadas, pero pensad en el poder de las ecuaciones que calculan la trayectoria y permiten realizar esa hazaña. Es emocionante. Si se necesitan pruebas que demuestren que las matemáticas se descubren, que son parte de la realidad, aquí están. ¿Cómo algo que inventamos en la mente podría tener el poder de revelar el funcionamiento del universo? Y el extraordinario poder de las matemáticas no se limitaba a las estrellas. A finales del siglo XVIII, científicos e ingenieros las utilizaron para innovar a gran escala, lo que se conocía como revolución industrial. Esto lo cambió todo. La gente abandonó el campo. Las ciudades crecieron de modo fulgurante cuando aumentó el empleo en las fábricas. El origen de esta revolución fue la invención de la máquina de vapor. El impacto de esta nueva tecnología fue profundo. Abrió el país a las personas, las cosas y las ideas. Había nuevas formas de hacer las cosas que nos llevaron a la era de las máquinas. ¿Qué velocidad alcanza? 40 kilómetros por hora. ¿A cuánto vamos? A 25. ¿Y el velocímetro llega hasta los 160? Sí, así es. Tras todo ello había cálculos esenciales de la era de las máquinas. La resistencia de los materiales, el calor o el frío que podrían soportar. Se recurrió a las matemáticas para diseñar máquinas más rápidas y eficientes. ¿Qué temperatura alcanza? Unos 2500 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es en grados Celsius? No estoy seguro. ¿Sabes cuánto es? Es mucho, lo sé. Se necesitaban nuevas habilidades. Donde antes había artesanos que manejaban herramientas manuales, ahora había personas en puestos que manejaban máquinas. Pero también cambió nuestra forma de pensar. Surgió la idea de que se podía someter a nuestra voluntad el mundo natural. La revolución industrial supuso un punto de inflexión en la historia. Influyó en todos los ámbitos de la vida diaria: los textiles, la producción de hierro y el nacimiento del ferrocarril.
En el corazón de esta revolución estuvieron las matemáticas. Es un mundo firmemente asentado en la realidad. Podemos fiarnos de los números. Sabemos que no nos fallarán. Olvidémonos de filosofías fantasiosas. Entran en acción las matemáticas. Son grandiosas, osadas y también alucinantes. Se sucedían con rapidez los milagros tecnológicos. Las matemáticas nos habían descrito cómo funcionaba el mundo y eso impulsó el conocimiento. Además, insinuaba cómo podían estar relacionadas cosas aparentemente separadas. En el siglo XIX, matemáticos y científicos se preguntaron qué más había ahí esperando a ser descubierto. Pronto se fijaron en el vínculo invisible entre la electricidad y el magnetismo. Eran fenómenos que se conocían desde hacía siglos, desde el poder brutal del rayo hasta la navegación por medio de la brújula. Pero se consideraba que eran dos cosas muy diferentes. Fue Michael Faraday, un hijo de la clase trabajadora de la Revolución Industrial, el primero que vio la conexión entre ambos. He venido a la Real Institución, el lugar en el que estaba el laboratorio de Faraday. Faraday hizo diversos experimentos para ver si había conexión entre la electricidad y el magnetismo. Cogió un alambre que estaba electrificado y observó que movía la aguja de una brújula. El cable eléctrico y la aguja magnética no se tocaban, pero uno afectaba a la otra. ¿Cuál era la relación? Faraday siguió investigando. Lo que hizo fue coger un imán como este, cobre enrollado alrededor de un cilindro como este, y frotarlos con mucha rapidez. Así. El cable rodea la superficie del cilindro, así que el imán no entra en contacto con él. No hay mucho más, no es nada muy complicado. El cable no toca el imán, pero, como veis por los LED, que seguro que no son los originales, es suficiente para generar electricidad. Faraday comprendió que debía haber una especie de fuerza invisible que actuaba a escondidas. Y tuvo una idea para hacerla visible. Coges un imán permanente, lo cubres con un papel y después esparces por encima limaduras de hierro. Este es uno de los experimentos escolares que jamás se olvidan. Recuerdo el momento en que ves el campo de fuerza invisible que crea el imán. Las limaduras de hierro sobre el papel se alinean con las líneas del campo del imán. Esta es una visión bidimensional, pero en realidad estas líneas son tridimensionales. Se prolongan, se curvan y envuelven todo el imán. ¿No es alucinante? Fantástico. El experimento de las limaduras de Faraday reveló la existencia de un campo invisible que se extendía hasta el espacio. Vio las líneas de esa fuerza, pero era un científico experimental y le faltaba la descripción matemática completa de lo que sucedía. En consecuencia, muchos de sus contemporáneos rechazaron estas ideas por fantasiosas. Fue el científico escocés James Clerk Maxwell quien cogió las ideas de Faraday y creó un vínculo matemático entre electricidad y magnetismo. A partir de las observaciones de científicos anteriores, Maxwell sublimó la electricidad y el magnetismo en 4 ecuaciones que funcionaban en casi todas las situaciones.
En esta historia no importan los símbolos. La clave es que Maxwell halló un vacío. Las matemáticas le decían que faltaba algo en la última ecuación. Comprendió que tenía que haber otro término en esta ecuación, que es así. En resumen, lo que decía es que si se mueve un campo eléctrico, entonces un campo magnético lo envolverá. De modo equivalente, en esta ecuación se dice que si un campo magnético se mueve, lo envolverá un campo eléctrico. Una vez situado el término ausente, de repente todo encajaba. Las matemáticas habían llevado a Maxwell a una visión más amplia. Estas ecuaciones conectan ambas cosas, la electricidad al magnetismo, el magnetismo a la electricidad, una relación de ida y vuelta. Mediante ideas matemáticas, Maxwell consiguió demostrar que la electricidad y el magnetismo estaban intrínsecamente conectados. Juntos, electricidad y magnetismo formaban lo que llamó un campo electromagnético. Esto ayudó a explicar muchas cosas. Las ecuaciones describían perfectamente lo que había visto Faraday en sus experimentos. Pero Maxwell no se quedó ahí. Demostró que las líneas de los campos se movían al unísono, creando ondas electromagnéticas. Jugando con estas ecuaciones, Maxwell pudo calcular la velocidad de la onda. Y resultó que era de 300.000 kilómetros por segundo. No era una cifra cualquiera. Maxwell la conocía muy bien porque era la misma velocidad que tiene la luz en un vacío. No podía ser una coincidencia. No hay coincidencias como esta en el universo. Solo había una explicación posible. La luz tenía que ser una onda electromagnética. Los hallazgos de Maxwell fueron una auténtica revolución. Nos dio una teoría unificada sobre la electricidad y el magnetismo y además una explicación sobre la luz. Por primera vez podían explicarse un campo eléctrico, un campo magnético y la luz por medio de una simple teoría. Era una solución impresionante por su elegancia y sencillez. La mente humana no podría concebir jamás algo tan sublime. Ecuaciones que revelaban nuevas verdades sobre el universo. Era como si esta respuesta hubiera estado siempre ahí. Solo hacía falta que alguien pensara de otro modo y la descubriera. Es asombroso cómo las matemáticas han predicho repetidamente cosas nuevas en el mundo físico que no se buscaban. Se realizan nuevas predicciones. Surgen ideas que dicen que tiene que haber en el mundo estructuras que aún no se han descubierto. Al investigar, se descubre que existen. Eso es extraordinario. Por mi experiencia personal, afirmo que es impactante, no solo sorprendente, que las matemáticas hagan predicciones sobre el mundo que nos rodea. Los antiguos griegos encontraron en la naturaleza patrones fascinantes que parecían obedecer las reglas matemáticas. Después, Newton demostró cómo las ecuaciones matemáticas podían predecir el movimiento de los planetas, lo que mostró un universo ordenado. En el siglo XIX, el poder de las matemáticas permitió a Maxwell unificar electricidad y magnetismo. Parecía inconcebible que las matemáticas no pudieran ser algo que descubrimos. Pero después sucedió algo que alteró esa visión del mundo. Era un nuevo modo de mirar las matemáticas. Alguien creó otro modo de hacer las cosas. Desde el matemático griego Euclides, hace más de 2000 años, los ángulos rectos y las líneas paralelas, lo que aprendemos en el colegio, habían sido la base sobre la que se levanta toda la geometría y nuestra comprensión del espacio.
Pero en el siglo XIX los matemáticos empezaron a preguntarse si era todo lo que parecía ser, o si era posible que sucediera algo extraño entre bambalinas. Lo vemos en juegos como Pac-Man. ¿Qué tipo de forma es el universo de Pac-Man? Instintivamente contestamos que un cuadrado y acertamos en parte. Por ejemplo, si este personaje rosa sale por la izquierda, vuelve a entrar por la derecha. Eso hace que este universo sea un cilindro. Hay otros juegos similares en los que sales por arriba y vuelves a entrar por abajo. Lo que significa que estos dos extremos tienen que doblarse y conectarse. No es fácil asumir esta extraña idea, pero estos videojuegos no se practican en un cuadrado, sino en un donut. Si pasas de un cuadrado plano a otra forma, no puedes dar por sentado que la geometría siga las reglas que siempre has esperado. Entre bambalinas puede haber algo muy diferente. Pero agarraos fuerte, porque hay cosas mucho más extrañas. Imaginemos por un instante una visión geométrica tradicional del mundo. Supongamos que hay 4 patios de colores. ¿Qué ocurre cuando salgo de uno de ellos? Si el mundo es como dice Euclides y todo funciona normalmente, si hago 4 giros, al final vuelvo al punto de partida. He dejado el patio amarillo. He pasado por el naranja, el rojo y el azul y he vuelto al amarillo. Aquí no hay controversia. Pero ¿quién dice que tiene que haber 4 patios pegados? ¿Es posible volver al punto de partida si se gira solo 3 veces? Estáis diciendo que es imposible. Pero no lo es si vives en un cubo. Empezamos en este lado, giramos una vez, 2 veces, 3 veces y volvemos al punto de partida. Ya no existe una sola descripción del espacio. Al cambiar las reglas, puedes elegir un tipo de geometría diferente. Resulta que hay muchos modos distintos de pensar el espacio. Es como si alguien accediera a Piccadilly Circus girando a la izquierda, cuando siempre había girado a la derecha. Nadie se imaginaba que pudiera haber una distinción entre el espacio físico y el espacio matemático, que había estudiado Euclides en sus axiomas. De repente, la geometría euclidiana parece solo un modo de describir un espacio. Es un buen modo de describir el espacio en que estamos situados, pero no lo es tanto si queremos describir el espacio a escala astronómica. Es una especie de juego. Te enseño las reglas del ajedrez y jugamos al ajedrez. Si cambio las reglas, jugamos a otro juego, pero seguimos jugando. Daba la sensación de que, dependiendo de la serie de axiomas que eligieras, podías tener un nuevo tipo de matemáticas. Un momento, por favor. Si podemos crear un nuevo tipo de geometría, quizá esté yo equivocada y al final las matemáticas sean algo que inventamos. Gracias a esta recién adquirida libertad, los matemáticos exploraron las eternas ideas abstractas. La más desconcertante es la idea de infinito. Chicos, ¿me enseñáis el signo que utilizaremos para resolver este problema? Adelante. Desde siempre todos tenemos una idea de lo que es el infinito, pero es difícil de definir. A nuestra mente le resulta difícil asumir el concepto de algo que no tiene límites. Y eso complica la descripción de algo infinito. Es un número que sigue y no se para nunca. El mayor que conozco es 9.900 millones. 400.
Googleplex. No hay nada más grande que el infinito porque es el número mayor que se puede necesitar. El infinito me atormenta. Mi relación con él es de amor-odio. Me encanta usarlo cuando doy clase en el Meet, porque facilita la demostración de las cosas. Pero las tripas me dicen que no existe el infinito, que es una aproximación utilitaria. ¿Es real el infinito? Es tan real como el número 1 o el 0. Es un concepto útil para describir una determinada serie de elementos. En ese sentido, sí, es real. Se puede afirmar que nadie podrá nunca tener en el laboratorio un dial que registre o mida el infinito. Nunca llegaremos a contar hasta el infinito. Podemos aproximarnos, pero desde ese punto de vista, no creo que podamos abrazarlo nunca tal como abrazamos una mesa, una silla, los objetos finitos. Por definición, no se puede llegar ahí, es imposible. Puedo aproximarme al infinito, pero siempre permanece lejos. Podríamos pensar que algo tan abstracto como el infinito no es muy útil, pero el infinito nos permite resolver problemas que antes parecían irresolubles. Si queremos calcular la distancia entre el Reino Unido y Nueva York, podemos medir un globo terráqueo con una regla. Tendríamos problemas, porque el mundo es redondo y las curvas, a diferencia de las rectas, son difíciles de medir. Buena suerte en geografía con un globo terráqueo y una regla. Pero, ¿qué pasa si en vez de una regla utilizamos dos reglas más pequeñas que se solapan para cubrir la curva de la Tierra? Tampoco conseguiremos la distancia exacta entre Londres y Nueva York, pero tendremos mucha más aproximación. Cuantas más reglas utilicemos, mejor se adaptará a la curva del globo y mejor será la aproximación del cálculo. La idea es la siguiente. Si ampliamos lo suficiente cualquier curva, empezará a parecer recta. Si tenemos un número infinito de reglas diminutas, podemos medir perfectamente la longitud de cualquier curva sumando todas las líneas rectas. Esto es posible solo si nos aprovechamos del poder del infinito. ¿Qué importancia tiene? Bien, no solo la Tierra tiene curvas. Todo, desde el movimiento de los satélites en el espacio hasta las subidas y bajadas de la bolsa y el entendimiento de cómo cambia con el tiempo el comportamiento humano, se basa en la idea de infinito. Confiar en una idea que no entendemos plenamente es algo que no casa bien con las matemáticas. En 1924, el famoso matemático alemán David Hilbert creó un experimento mental para explicar la idea de infinito. Se imaginó un gran hotel. Pero no era un hotel cualquiera. Tenía un número infinito de habitaciones. Hola. ¿Tiene una habitación para esta noche? Lo siento, pero están todas ocupadas. ¿Entonces no tiene ninguna? No, lo sentimos. Hilbert se preguntó qué pasaría si estuvieran ocupadas todas las habitaciones y apareciera un huésped como yo. ¿Habría sitio para uno más en el hotel infinito? Cuando llegué, estaba todo ocupado. Dicen que no hay ninguna habitación libre. Les pregunté si no sabían quién era yo, pero al parecer no les suena mi amplio catálogo de vídeos matemáticos en Internet. Algo increíble, ¿no? Incluso en un hotel con un número infinito de habitaciones hay un problema. El director no puede darme la última habitación,
porque en un hotel infinito no existe la última habitación. Si el hotel está lleno, ¿cómo consigo una cama para esta noche? Solo tengo que pedir amablemente al huésped de la habitación 1 que pase a la número 2, al huésped de la 2 que pase a la 3, el 3 a la 4, el 4 a la 5, y así sucesivamente. Como no hay una última habitación, si se mueven todos a la habitación siguiente, todos los huéspedes tienen donde dormir. A mí me toca la habitación 1. Aunque esté lleno el hotel, siempre hay una habitación. Es así porque infinito más 1 sigue siendo infinito. Siempre hay una habitación en el hotel infinito, porque siempre puedes añadir una habitación extra al principio para poder hacer del infinito algo un poco más grande. Si me acompaña una amiga, infinito más 2 sigue siendo infinito. Perfecto para un fin de semana de chicas. Os dije que era raro. Es lo que tiene el infinito, es un monstruo huidizo. Solo hubo un matemático dispuesto a domar la fiera del infinito. Se llamaba Greg Cantor, y la pregunta que quiso resolver parece engañosamente sencilla. ¿Cómo es de grande el infinito? Con esa simple pregunta, Cantor provocó una revolución que tendría efectos profundos en los fundamentos de las matemáticas. He venido a Halle, Alemania. Cantor dio clases aquí, en su universidad. Para él, el infinito era la clave que abría la puerta a un nuevo escenario matemático. No sé vosotros, pero a mí me cuesta imaginar el tamaño de algo como nuestro sistema solar, nuestra galaxia, la Vía Láctea. Son unas distancias tan grandes que desafían la imaginación, pero son magnitudes insignificantes. Son infinitesimalmente pequeñas comparadas con la enormidad del infinito. Los antiguos griegos ya tenían la idea de infinito, pero algunos contemporáneos de Cantor la veían como un derivado de las matemáticas, no como algo que valiera la pena entender. Cantor no se conformaba con eso. Decía que si nuestro conocimiento del mundo se basaba en el infinito, no podíamos aceptarlo simplemente, teníamos que entenderlo. Para abordar el infinito, fijémonos en estas dos series de números. Imaginemos que aquí tenemos todos los números naturales, los números contables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Hay un número infinito de ellos. A su lado colocamos los números pares. 2, 4, 6, 8, etc. Aparentemente, este infinito será más grande que ese. Ya que ambas líneas aumentarán sin parar, parece obvio que el infinito de 1, 2, 3, 4 será mayor que el infinito de los números pares. 2, 4, 6, 8, porque son la mitad de los otros números. Pero si los movemos, vemos que se emparejan perfectamente. El 1 con el 2 con el 4, el 3 con el 6, etc. Ninguna de las dos listas finalizará nunca. Como ninguna de las dos listas finaliza, todos los números contables pueden tener siempre un número par con el que emparejarse. Por ello, ambas listas de números infinitos tienen el mismo tamaño. Sabemos que es cierto porque podemos contarlos. Sé que es una idea un tanto rara, pero escuchadme un momento. Podéis empezar a contar desde el principio e ir subiendo. El primer número, el segundo número, el tercer número, etc.
Es cierto que tendríais que contar eternamente, pero podéis estar seguros de que no os saltaríais ningún número en el proceso. Aunque el infinito de los números contables parezca mayor que el de los números pares, tienen el mismo tamaño. Después, Cantor intentó algo diferente. Quiso contar todos los números entre 0 y 1. ¿Cuál es el lugar más sensato para empezar? ¿El 0,1? No, porque el 0,01 es más pequeño. No puede ser el 0,01, porque el 0,001 es más pequeño y el 0,0001 aún lo es más. Empieces donde empieces, siempre puedes meter otro número. Así que no hay ningún lugar lógico para empezar. Aunque lo intentes, no puedes contar el número de números entre 0 y 1. Este infinito es incontable. La perturbadora conclusión de Cantor fue que unos infinitos son más grandes que otros. La audacia de su trabajo desencadenó una revolución silenciosa en el mundo de las matemáticas. Si Cantor pensó que recibirían su trabajo con los brazos abiertos, debió haberse sentido decepcionado. Sus colegas lo atacaron desde todos los ángulos. Lo tacharon de científico charlatán y corruptor de menores. Algunos intentaron sabotear la publicación de su obra. ¿Es posible que las ideas de Cantor sobre el infinito fueran solo producto de su imaginación? ¿Algo que se inventó? Pasaba los días teorizando sobre el infinito. En mayo de 1884 sufrió una crisis nerviosa. Acabó ingresado aquí, en el Centro Nerfin de Halle, un hospital psiquiátrico. ¿Cómo afectó el deseo de Cantor de comprender el infinito a su enfermedad? Me reuniré con el Dr. Frank Pillman, director del hospital. Por ejemplo, esta es una nota de 1907. Episodio agudo de manía y psicosis excepcional. Es lo que hoy se conocería como trastorno bipolar. Algunos han sugerido que la lucha que libró con su enfermedad mental se vio exacerbada por el intento de buscar respuestas sobre el infinito. ¿Qué opina usted al respecto? Creo que el trabajo intelectual en materias matemáticas no es nada que pueda agravar una enfermedad mental. Por lo que sabemos de su personalidad, siempre lo describieron como una persona que era ambiciosa y creativa. Es cierto que intentó resolver problemas irresolubles, pero creo que esa es la vida de cualquier matemático. Es posible que sí. Que tenga razón. Es una lucha. Es una lucha con problemas muy complicados. Este es un monumento a Cantor. Los críticos lo temían porque se atrevió a cuestionar sus suposiciones sobre las matemáticas convencionales. Su trabajo sobre el infinito fue vital para elaborar ideas matemáticas más complejas en las que confiamos hoy. Ahora es cuando las matemáticas empiezan a transitar los reinos de lo abstracto. Infinitos, infinitos mayores, infinitos contables e incontables son cosas que no suelen encontrarse en el mundo físico. Así que es todo producto de nuestro intelecto e imaginación. ¿Inventamos las matemáticas? El concepto básico de infinito hacía referencia a la mayor cantidad posible de algo, pero después te dicen que hay muchos infinitos. Es un concepto desconcertante, pero esencial. Es un rasgo esencial de gran cantidad de sistemas matemáticos. Hasta ahora, las matemáticas surgían de la interacción de la realidad con las mentes racionales conscientes. Así se crearon las matemáticas. Y en ese sentido el infinito es real. Que si es real en la realidad palpable,
No puedo contestar a esa pregunta ni sé cómo hallar la respuesta. Para algunos es perturbadora la idea de que la realidad es más grande de lo que se pensaba. Para mí es liberadora. Sería claustrofóbico que nuestra realidad fuera pequeña. Con las matemáticas hemos pasado de buscar patrones en la naturaleza a describir las fuerzas invisibles que conforman la estructura del cosmos. Para mostrar este mundo oculto, hemos inventado las herramientas y ecuaciones matemáticas. En silencio, las matemáticas han revolucionado el modo de entender el universo. Hoy, la controversia de si las matemáticas son un invento o un descubrimiento se aproxima más a un debate filosófico. Aquí es donde se hace real. Este revoltijo de conductos y cables parece caótico, pero es la vanguardia de la ciencia. Si estos investigadores logran su objetivo, habrán hallado la solución a las necesidades de energía del mundo. Una forma de energía limpia, renovable y gratuita. He venido al Centro Colham de Fusión de Energía, donde un grupo trata de conseguir algo excepcional. A partir de una descripción matemática de la realidad, tratan de moldearla a su voluntad, aprovechar la energía de una estrella y utilizarla para cambiar el futuro de la humanidad. Controlar el poder de una estrella como el Sol es, como podéis imaginar, extremadamente difícil. El Sol es una bola gigantesca de gas llamado plasma. Su calor se genera cuando los átomos de hidrógeno del interior del plasma colisionan entre ellos con rapidez y liberan grandes cantidades de energía. El reto es recrear esa reacción aquí en la Tierra. Y el primer paso es crear plasma. Tratan de recrear dentro de esta forma las condiciones que se dan en el interior del Sol y mantener ese plasma controlado mientras alcanza temperaturas de 200 millones de grados Celsius. Esta forma de donut se llama tokamak. Lo más difícil del proceso es conseguir la estabilidad del plasma. Si una parte del plasma toca las paredes, se enfría y se detiene la reacción. El encargado de impedirlo es el profesor Anthony Shaw. Es difícil porque a 200 millones de grados se producen muchos efectos colaterales. Hay turbulencias, como en el mar. Hay diversas corrientes, turbulencias y mareas, fenómenos que complican el poder entender su comportamiento. Si no prevés lo que puede pasar en cada momento, hará lo que quiere y no lo que queremos nosotros. Detrás de este comportamiento hay muchas reacciones subatómicas que no se han visto nunca. Si creemos que existen, es gracias a las matemáticas. Anthony y sus colegas las utilizan para predecir el comportamiento de estas partículas invisibles dentro del plasma. Esta es una foto tomada dentro del tokamak. Se ve el plasma de hidrógeno que brilla en los bordes. Han superpuesto una fotografía de la estructura para ver dónde se coloca. También hay una simulación para comparar. Una simulación matemática. Aquí se ven con claridad estas líneas pequeñas que se llaman filamentos. Es donde las volutas de plasma salen y tocan la pared. Es pura matemática. Pero lo que hacen los físicos es comparar las dos para ver hasta dónde coincide su versión matemática con lo que sucedió realmente. Si las ponemos juntas, se ve que la versión matemática coincide mucho con lo sucedido. Comparando la simulación del comportamiento previsto del plasma con lo sucedido realmente, se hace evidente que el modelo matemático ha previsto con exactitud dónde se rompería el plasma.
Esto es algo importante porque no hay límite en el número de simulaciones matemáticas que puedes realizar. Pero una vez que coinciden con la realidad, cuando se sabe que una de ellas es un reflejo exacto de lo que sucede dentro, tienes el primer paso para poder controlar el plasma. La fusión nuclear alberga la promesa de cantidades casi ilimitadas de energía limpia. Si consiguen resolver este problema, la solución estará en las matemáticas y en su capacidad para describir un mundo invisible de partículas y fuerzas subatómicas. El único modo de saber lo que ocurre dentro del plasma es por medio de las matemáticas. Nos dicen cómo funciona esto. Al replicar lo que sucede dentro de una estrella, estamos llevando más allá los límites de actuación de la ciencia y las matemáticas. Pero llevamos décadas investigando en este campo. Hace mucho tiempo que disponemos de las ecuaciones y todavía no hemos alcanzado la solución perfecta. Si hay huecos en los bordes, si las matemáticas solo pueden llevarnos hasta cierto límite, ¿cómo es posible que las descubramos? Quizá al final sean una invención. ¿Hasta dónde hemos llegado hasta ahora en nuestro análisis de las matemáticas? Newton nos dio sus leyes fundamentales sobre la gravedad, que condujeron a unas ecuaciones poderosísimas, capaces de predecir el movimiento de los planetas en el universo. Pero no son perfectas. Después llegó Cantor con sus increíbles ideas sobre infinitos de distintos tamaños. Puede que las matemáticas empiecen a transitar por otros caminos. Cuanto más nos adentramos en él, más convencida estoy de que las matemáticas las inventamos.